tanto, hoy vamos a hablar de métodos generales y de aplicaciones de los métodos de comparación de secuencias. Vamos a partir de digamos, la premisa teórica con la que hemos estado desarrollando a lo largo del tema, que es que si yo tengo secuencias similares, yo tengo un método que me prueba que existen secuencias, una cierta similaridad entre secuencias, yo puedo eh, desarrollar un conjunto de hipótesis que hablan de la correspondencia estructural que pueden tener esas secuencias, en el caso de que sean, por ejemplo, secuencias de proteínas, de las funciones similares que puedan tener si comparten una relación interesante de identidad, que podrán compartir funciones análogas, y también nos va a hablar de la relación evolutiva que existe entre esas secuencias. Por lo tanto, eh, partiendo de esta premisa, eh, tenemos, por ejemplo, o mostramos interés por los patrones conservados de secuencias, por estudiar esta conservación de patrones conservados, porque realmente los patrones conservados en la biología molecular generalmente están asociados a una función conservada. Por ejemplo, en regiones no codificantes, en regiones promotoras, aquí les muestro un ejemplo, este es un arreglo de secuencias que se encuentra en la región promotora, que es la conocida caja Tata, que es un patrón de secuencias que se halla en las regiones promotoras de las regiones codificantes de los genomas eucariontes, y que tiene una presencia bastante importante en los genomas. Si nosotros podemos extraer este patrón, podemos conocer este patrón, nosotros podríamos consultar por una secuencia determinada que no conozcamos y tratar de identificar alguna región como esta para poder hacer alguna asignación funcional. Esto también lo vemos en proteínas, en secuencias de proteínas. Si analizamos las secuencias de proteínas, vemos que hay familias de proteínas que tienen patrones de secuencia asociados a la estructura que adoptan esas moléculas para cumplir su función. Acá les muestro dos ejemplos de, de familia de proteínas. En este caso son factores de transcripción, en un caso son los conocidos como leucin-zipper, en otro caso son las familias de proteínas conocidas como dedos de zinc. Y lo que vemos básicamente es que en un conjunto de secuencias alineadas de proteínas que pertenecen a esta familia y que cumplen esta función, vemos que hay una conservación de elementos que los podemos extraer en forma de un patrón, de una expresión regular que nos indique cuál es el patrón de conservación que se cumple y que intrínsecamente estará asociada a la función. En el caso de los factores de los leucin-zipper, son un conjunto de leucinas que promueven la dimerización de esta molécula, una vez unido al DNA. En el caso de los dedos de zinc son 4 residuos que participan en la coordinación de un ion zinc, que es necesaria para que este dominio adopte esta conformación que se une al DNA. Y estos son patrones conservados que se presentan en un conjunto de secuencias relacionadas que podemos estudiar a través, por ejemplo, de los alineamientos múltiples de secuencias. Por lo tanto, cuando uno se enfrenta a este tipo de problemas, uno puede tomar diferentes aproximaciones para registrar, digamos, esta conservación. Una aproximación puede ser la construcción de expresiones regulares. En este caso, dado un alineamiento de secuencias y una región de conservación identificada, se puede establecer una expresión regular que dé cuenta de la presencia de ciertos elementos en ese patrón. En este caso, se explica la nomenclatura usada teniendo en cuenta la presencia de aminoácidos en ciertas columnas o posiciones del alineamiento. Y con este patrón regular se pueden después hacer búsquedas en base de datos o comparar con otras secuencias. Otra manera de agrupar esta información o de tener en cuenta esta información puede ser la construcción de secuencias consenso, que es muy sencillo. Básicamente da
un grupo de secuencias que tienen un patrón, una característica común, de secuencias que están relacionadas evolutivamente, se puede definir el común denominador de cada elemento en esa columna del alineamiento y construir una expresión que dé cuenta de una secuencia de consenso que después puede utilizarse en un algoritmo para hacer alguna búsqueda, para hacer algún tipo de identificación de estas señales en otras secuencias que no se conozca su función o su origen. Otra manera de registrar un patrón de conservación de una manera que después pueda ser utilizado en la búsqueda de estas señales pueden ser lo que se conoce como las matrices de ponderación o las matrices de posición específica. Básicamente lo que se hace es que dado un alineamiento de secuencia se construye una matriz de frecuencia por posición. Básicamente en cada una de las posiciones se calcula la frecuencia de aparición de un determinado elemento. En este caso son secuencias de DNA, por lo tanto estamos hablando de 4 caracteres. Esta matriz de frecuencia se puede transformar en una matriz de probabilidad, dada la cantidad o el número de elementos que uno tenga en consideración a la hora de hacer este conteo. Y una vez que tenemos esta matriz de probabilidad, podemos utilizarla para evaluar una secuencia determinada, a ver si, y interrogar a ver si cumple este patrón o que tiene un conjunto de secuencias determinadas. Por lo tanto, vemos que hay muchas maneras de poder extraer esta información conservada que nos va a indicar una funcionalidad. Y esto, por ejemplo, se aplica o tiene una aplicación muy directa y muy importante en lo que es todo el proceso de predicción y anotación de genomas. Sabemos que los genomas están organizados de diferentes maneras según el tipo de organismo que sea. En este caso les muestro un típico arreglo de una región codificante o genómica para eucariontes, donde vemos que existen regiones que son codificantes, no codificantes, intrones, exones, hay sitios de inicio de la transcripción, etcétera, etcétera, y todas estas señales se pueden extraer en dependencia del tipo de organismo que se esté estudiando y utilizarlas para definir ciertos y determinados elementos de búsqueda a la hora de anotar un genoma. Por ejemplo, en este caso les muestro la frecuencia con la que se observan determinados caracteres en la interfaz entre los intrones y los exones en genes de eucarionte. Por lo tanto, cada vez que encontremos esta señal, digamos, en una región no codificante de un genoma desconocido, nos puede indicar que existe un sitio de interfaz entre intrones y exones. Por lo tanto, estos patrones se usan tanto en lo que es el proceso propiamente de la identificación de genes, el proceso que se conoce como gene finding, como también en el proceso completo de anotación genómica, que incluye muchos pasos. Básicamente, uno cuando se enfrenta a una secuencia desconocida, en este caso si estamos hablando de un genoma, de un organismo que se quiere estudiar, básicamente lo que tenemos que es identificar las señales que están contenidas en esta secuencia que nos van a indicar las diferentes regiones funcionales dentro de ese genoma. Así habrá numerosas señales que puedan estar asociadas a sitios de unión de factores de transcripción en las regiones no codificantes o promotoras de los genes. Hay sitios como por ejemplo el que le estaba hablando anteriormente de la caja Tata, que es muy común. Un sitio o una señal que nos indique el inicio de la transcripción y la extensión y tamaño de las regiones codificantes y no codificantes. Esto completaría, digamos, el volumen de información que pudiéramos obtener y que pudiéramos anotar dado una secuencia genómica. Y todas estas son señales que las podemos estudiar, las podemos convertir, digamos, en patrones o en matrices de frecuencia y escanear un genoma, una base de datos en búsqueda de esta señal.
Esto es básicamente lo que hacen los métodos de predicción y anotación genómica, buscar estas señales, y aquí vemos que los métodos de comparación de secuencias son fundamentales, ya que vamos a buscar señales en forma de patrones, como esto que les estaba comentando, pero también vamos a hacer búsquedas utilizando técnicas de alineamiento a pares, como es la técnica BLAST, donde lo que se está buscando es identidad o regiones de correspondencia de nuestro genoma con otros genomas, y así identificar regiones codificantes o regiones interesantes, y todo esto lo vamos a integrar. Por lo tanto, vemos que la comparación de secuencias es fundamental, digamos, para poder transferir todo el conocimiento que ya está en bases de datos anotados en forma de genes y proteínas para el descubrimiento de nuevas señales en otros organismos o elementos. Esto es en cuanto a la anotación de genomas. En cuanto a la anotación de proteínas, también existen numerosos patrones. Sabemos que las proteínas están compuestas de dominios, de motivos, que tienen funcionamiento, que son subunidades con funcionalidad y que están asociadas a cierta conservación de secuencias. Y existen numerosas bases de datos. Por ejemplo, acá les muestro PIFAN, que es una base de datos que lo que hace es precisamente agrupar proteínas por familias basados en alineamientos de secuencia que se corresponden con arreglos estructurales de dominios que hacen funciones determinadas, y esta base de datos es muy detallada en cuanto a la organización de estos diferentes dominios en diferentes proteínas, así como su clasificación, atendiendo a la similaridad que tengan entre secuencias cada una de estas proteínas, y la presencia y distribución dentro de los reinos y organismos de la naturaleza. Por lo tanto, digamos que es un compendio bastante completo de lo que se puede hacer, digamos, con información en forma de patrones conservados, en este caso para proteínas. Entonces, terminaremos con la última de las aplicaciones, digamos, de las aplicaciones interesantes de los métodos de comparación de secuencia. En este caso hablaremos de la filogenética, que es el estudio de las relaciones evolutivas entre organismos. La filogenética básicamente lo que hace es ordenar jerárquicamente un grupo de organismos, un grupo de características biológicas en forma de árbol, porque esto, digamos, lo entendemos bien. Es una representación que es bastante intuitiva y bastante fácil de entender, y de esta manera uno logra organizar estos organismos atendiendo a ciertos y determinados caracteres. Un árbol filogenético, como ya les dije, es una estructura jerárquica, se divide en ramas, y estas ramas están relacionadas a través de nodos. Estos nodos se asumen que son ancestros que dan origen a estos descendientes. El árbol filogenético es también nos habla un poco de la historia también, porque está contenido, digamos, el tiempo en la misma descripción esta jerárquica, ya que habrán nodos más internos dentro del árbol que representarán puntos en la historia más antiguos, digamos, que serán los ancestros, y nodos terminales, digamos, que serán el presente y que estarán ubicados hacia el extremo del árbol. Por lo tanto, estos árboles filogenéticos lo que hacen es ilustrar relaciones evolutivas. Básicamente lo que hacemos es comparar la correspondencia de un determinado carácter que estemos comparando en diferentes organismos, y lo ordenamos en base a su presencia o no en estos organismos. ¿Cómo se construyen estos árboles filogenéticos? Estos árboles filogenéticos encontramos, digamos, las primeras referencias se encuentran en el origen de las especies, de Charles Darwin, donde Darwin esboza unos ciertos diagramas jerárquicos cuando se refería o discutía, digamos,
las características del pico de los pinzones asociados a los diferentes lugares donde los fue encontrando y hizo este tipo de descripción. Ahora se usan datos moleculares, ahora la filogenética, todo lo que es el análisis filogenético no se basa en caracteres morfológicos, sino se basa en caracteres moleculares, y para eso usamos secuencias de ADN o proteínas que podemos obtener de bases de datos o de estudios de campo. El objetivo de la filogenética molecular es básicamente esto, conocer la historia, esta historia evolutiva de los cambios que se han producido en los genes y las proteínas. Para esto necesitaremos, evidentemente, tener un registro de estos cambios y lo obtendremos a partir de secuencias. Por lo tanto, tenemos que tener un conjunto de secuencias que sospechemos que tienen una relación evolutiva. Tenemos que alinear esta secuencia y después tenemos que analizar, digamos, las correspondencias o no de elementos dentro de esta secuencia. Hablando de terminología, vamos a llamar nodos externos o taxones cuando nos refiramos a un árbol filogenético, a los extremos de las ramas del árbol. Los nodos internos se le llaman unidades ancestrales, que son los que conectan los nodos externos, y los árboles pueden tener una raíz o no. Hablaremos de esto en un segundo. Y las ramas del árbol, que las ramas del árbol normalmente la longitud es proporcional a los cambios que se han producido entre las secuencias, eso también lo discutiremos ahora. Como les decía, los árboles filogenéticos pueden tener raíz o no tener raíz. A esto se le denomina, digamos, que la raíz es un nodo único que representa un punto en el tiempo anterior a cualquier otro nodo en el árbol. A veces vamos a usar un tipo de representación u otro si queremos estimar las relaciones de tiempo. Cuando se hacen estudios de datación, etcétera, etcétera, se suelen enraizar los árboles. Cuando queremos solamente estudiar digamos, la distribución y la relación de elementos de secuencia, con una representación de este tipo también lo podemos hacer. Básicamente, enraizar un árbol filogenético tenemos que definir este nodo que va a ser suficientemente, digamos, separado del resto de los nodos. Básicamente lo que se define es como un grupo externo o outgroup, que se le llama, que se escoge una secuencia que esté más alejada. Por ejemplo, si estamos estudiando mamíferos, digamos, podemos incluir un mamífero tipo marsupial, digamos, en un árbol que estudie otro tipo de mamíferos, y sabemos que él estará más alejado y nos servirá como outgroup. También los árboles pueden ser, ya habíamos hablado que la longitud de las ramas es proporcional a los cambios producidos. Existen varios tipos de árboles, algunos son escalados, digamos, que se le llama escalados, cuando estas ramas son diferentes, el largo de las ramas, en dependencia del organismo, variará. Hay otros que son a escala, que se les denomina árboles ultraméricos, todos los nodos están separados a la misma distancia del origen. Y otro tipo de definiciones es lo que vamos a definir como, esto es terminología básicamente de filogenética para entenderlo. Lo pueden encontrar en cualquier libro de texto del tema. Lo que se llama grupo monofilético, que son todos los organismos incluidos el ancestro común, digamos, a partir de un grupo de elementos, y los grupos parafiléticos cuando se deja alguno de los elementos de un descendiente común fuera. Esto es terminología. También existen lo que se llaman las politomías, que son los nodos que se llaman no resueltos. Generalmente lo que se espera cuando se construye un árbol filogenético es que todos los nodos queden perfectamente definidos cuál es su punto o su ancestro común más cercano. A veces esto no ocurre, este tipo de distribución son difíciles de interpretar cuando se presentan en un árbol filogenético. Y lo otro es con relación a la topología de los árboles filogenéticos, y es básicamente que son fáciles de rotar, se pueden organizar de una manera bastante
sencilla, digamos, si uno quiere mostrar las relaciones entre caracteres, básicamente rotando a partir de un nodo, se puede cambiar la topología del árbol sin modificar el resultado. ¿Cuál es la metodología general para la construcción de árboles filogenéticos? Básicamente, y muy sencilla, tengo una secuencia, quiero estudiar algún fenómeno, elijo el fenómeno que quiero estudiar, que eso básicamente será escoger una secuencia de interés, después identificar homólogos de esa secuencia, las alineo y una vez alineadas, que tengo un alineamiento múltiple de secuencias, construyo mi árbol filogenético que me dice la relación que existe entre ellas. Para seleccionar secuencias, un poco lo mismo que habíamos discutido con relación a los alineamientos múltiples. Se pueden seleccionar básicamente cualquier tipo de elemento de información biológico, ya sea secuencias de genes, no codificantes, codificantes de proteínas, etcétera, etcétera. Las secuencias homólogas a comparar depende también de lo que estemos estudiando. Si estamos trabajando con muestras de campo, las secuencias las estamos obteniendo del campo, por lo tanto serán las que tengamos, digamos, y serán esas las que utilizaremos. Si usamos base de datos, entonces sí, ahí podemos escoger el tipo de base de datos que queremos estudiar. También podemos aplicar filtros de correspondencia, como hemos discutido cuando hablábamos de alineamiento múltiple de secuencias. Una vez que tengamos la secuencia que vamos a estudiar y que queremos encontrar la relación entre ellas, lo que tenemos que hacer es alinearla. Para eso vamos a usar un método de alineamiento múltiple como los que discutimos en la clase pasada. Existen varios métodos de distancia o otro tipo de métodos que nos permiten alinear la secuencia. Esto es importante, el alineamiento es crítico a la hora de construir un árbol filogenético, ya que si el alineamiento es incorrecto, el árbol lo será también. Existen varios métodos de construcción de árboles filogenéticos, los métodos que se denominan métodos de parsimonia, los métodos de distancia o de agrupamiento jerárquico, donde tenemos esto, ya habíamos discutido, habíamos hablado un poco del UPGMA cuando hablábamos de la construcción de los árboles guías en los métodos de alineamiento múltiple de secuencia. Hoy les hablaré de este otro método. Y existen métodos que se les denominan los métodos probabilísticos, como el de Maximum Likelihood o la inferencia bayesiana, que también mencionaremos. Básicamente, los métodos, como por ejemplo el método de parsimonia, lo que hacen es que construyen todas las posibles, digamos, outputs que pudieran generar un grupo de secuencias. Si tenemos un alineamiento como este que les muestro en este ejemplo, que tenemos 5 secuencias, construimos todos los posibles árboles que se pudieran generar para las combinaciones de estas 5 secuencias. Por ejemplo, etcétera, etcétera. Así, generando todos los posibles árboles para una posición o para una columna del alineamiento, se escoge el que muestre o el que explique esta distribución con la menor cantidad de cambios posibles, digamos. Este es el sentido de la parsimonia, el árbol más parsimonioso. En este caso, de todos estos árboles generados, este sería el árbol que explicaría este arreglo de secuencia y solamente incluiría un cambio. Se asume que evolutivamente esto es, digamos, más óptimo a que ocurran otra serie de cambios para dar explicación a esta distribución. Esto se hace para todas las columnas de la secuencia del alineamiento y se construye de esta manera un árbol filogenético. También existen los métodos que se llaman métodos de distancia. Los métodos de distancia básicamente es agrupamiento jerárquico basado en las distancias evolutivas entre las secuencias, que esto ya lo habíamos discutido cuando ya lo habíamos mencionado en este método. Básicamente lo que se hace es que se construye una matriz de distancias a partir de los valores de puntaje, de alineamiento a pares entre todas las secuencias que se quieren, entre todas las secuencias que componen el alineamiento, y se van uniendo las que tengan menor distancia primero y sucesivamente se van a ir adicionando las que estén más alejadas.
recomputando la matriz en cada caso. ¿Qué pasaba con el método de UPGMA, que es un Weighted Pair Group? Este es un Weighted Pair Group, lo que quiere decir es esto, que no se tiene en cuenta el peso o la diferencia que haya entre distancias entre todas ellas, y solamente es a pares. Por lo tanto, esto genera unos árboles lo que se denominan árboles ultraméricos, que quiere decir que todos los nodos están a la misma distancia del ancestro. Esta hipótesis no es del todo, digamos, equivocada, ya que, y es conocida como la hipótesis del reloj molecular, que básicamente lo que postula es que la tasa de cambio evolutivo de cualquier proteína es aproximadamente constante en el tiempo para diferentes tipos de linaje. Esto se demostró, por ejemplo, para la hemoglobina, que se veía que la tasa de cambio de las moléculas, de estas proteínas, cuando se comparaban en diferentes organismos que habían evolucionado a diferentes rates a lo largo del tiempo, se veía digamos, una distribución constante. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto ocurre para cierto tipo de proteínas, pero para otras estos rates pueden variar. Por lo tanto, en este caso, el reloj molecular, con relación a ciertas determinadas proteínas, no sería el mismo en todos los organismos. Esto se ve claramente en este estudio de Gabo en el año 2009, donde se compara, por ejemplo, las tasas de mutación con diferentes tipos de organismos agrupados por tamaño genómico. Y vemos que existen diferentes tasas de mutación a diversos niveles cuando los estudiamos. Por lo tanto, para corregir, por ejemplo, este tipo de cosas y poder construir un árbol que tenga en cuenta la distancia, digamos, el tiempo que haya pasado en cada uno de los elementos, se transforma o se modifica el algoritmo de UPGMA a través de esta aproximación, que es lo que se conoce como Neighbor Joining o unión de vecinos, que básicamente lo que hace es que corrige estas distancias haciendo un promedio. Básicamente esto se denominan árboles de tipo estrella, porque lo que se hace es que se calcula, aparte de la distancia pares entre cada una de las secuencias en la construcción de la matriz, se calcula la distancia de cada uno de los nodos a todos los demás nodos. Se calculan estas distancias de cada uno de los nodos al resto de los componentes y eso se tiene en cuenta en el cálculo de la distancia de cualquier par de nodos. Por lo tanto, esto nos generaría un tipo de árbol. Básicamente se mantiene el mismo método de clustering progresivo basado en una matriz de distancia. Se unen los dos elementos que estén más cerca, pero se tiene en cuenta la distancia de cada uno de ellos al resto de los elementos a la hora de construir el árbol. Por lo tanto, el árbol queda con diferentes largos de rama que tienen en cuenta la distancia de cada una de las secuencias al resto. Esta es la modificación, o lo que se conoce como el algoritmo de Neighbor Joining para los métodos de distancia. Y otros métodos que existen, que también son muy populares, son los que se llaman los métodos de probabilísticos, como el de máxima verosimilitud, el maximum likelihood, o la inferencia bayesiana, que básicamente lo que hacen es que infieren probabilidades o diferentes hipótesis, que son los árboles filogenéticos basados en los datos que se obtienen de un alineamiento utilizando el teorema de Bayes. Por lo tanto, bueno, existen varios programas para realizar reconstrucción filogenética. En dependencia del método con el que uno esté familiarizado, uno puede escoger. Muchos de estos programas también traen incluidos diferentes métodos, por lo tanto se pueden utilizar. Y una cosa que nos quedaría por comentar, que también es interesante de ver, es la confianza que vamos a poder darle a una inferencia filogenética determinada. Por ejemplo, voy a hablar de un método estadístico, el método de bootstrapping, o hay otro que se llama jackknifing. Son métodos parecidos, que básicamente lo que hacen añaden un nivel de precisión, digamos, a la estimación de un árbol filogenético determinado, donde básicamente lo que hacen es remuestrear, aplicar un método de remuestreo a las secuencias alineadas. Pues se pueden cambiar el orden se pueden hacer permutaciones o duplicaciones de ciertas determinadas columnas de un alineamiento, se generan muchos alineamientos
con cambios y permutaciones y transversiones en la secuencia. En dependencia del método se usará un tipo de transformación o la otra, y con todos estos árboles nuevos generados se van haciendo réplicas, haciendo este tipo de transformaciones en cada una de las columnas, y se van calculando árboles para cada una de estas pseudomuestras que se van generando. Y al final lo que se hace es que se compila eh, digamos, un promedio de todos estos árboles, cuál es digamos, las veces que se repite en este caso, por ejemplo, un valor de bootstrap de 10 acá en este nodo indicaría que en todas las réplicas que se hicieron de este conjunto de secuencias, haciendo todas las transformaciones, siempre rata y humano eh, quedaron las más cercanas. Por lo tanto, tenemos una alta confianza, digamos, de que este nodo está bien resuelto. Estos dos siempre salen juntos. Sin embargo, después, a medida que vamos avanzando en el árbol, vemos que existe una cierta variación en la probabilidad de que un cierto elemento se coloque con relación a estos. Esta es la confianza, digamos, a los valores de Bootstrap. Para concluir, les dejo acá algunas cosas que pueden ocurrir cuando uno hace estimaciones filogenéticas, errores, problemas que pueden pasar. Como puede ser el uso de secuencias inadecuadas o errores que tengamos en el alineamiento. Es muy importante tener en cuenta esto. Y por último les voy a hablar de aplicaciones de la filogenética molecular para la resolución de diferentes problemas. Por ejemplo, una de las primeras aplicaciones muy exitosas de las técnicas de filogenética molecular fue para soportar la teoría endosimbiótica, que básicamente lo que hacía era que trataba de explicar el origen de las mitocondrias y los cloroplastos en las células de plantas y animales. Estos orgánulos tienen genomas propios, por lo tanto durante mucho tiempo se hipotetizó acerca del origen de estos organelos, y haciendo comparaciones de secuencias se demostró que, por ejemplo, las mitocondrias compartían un grado de similitud, haciendo una reconstrucción filogenética, un grado de similitud bastante elevado con las bacterias alfa púrpura. Y por lo tanto soportaba digamos, lo que planteaba la teoría endosimbiótica, que fue que en algún momento una célula predó a una de estas bacterias y la incorporó. Es decir, la bacteria empezó a trabajar dentro de la célula y se convirtió en mitocondria, digamos, a través de muchos años de evolución. Y lo mismo con los cloroplastos y las cianobacterias. Se encuentra que hay una similitud entre las cianobacterias y los cloroplastos, que explica, digamos, que estos organelos en algún momento pudieron haber sido predados por la célula, o incorporados, digamos, a la célula. Otros tipos de aplicación de la filogenética molecular, por ejemplo, cuando hablamos de clasificación de subtipos virales, esto es muy, muy importante, ahora está bastante, digamos, ahora lo tenemos bastante presente. Básicamente, podemos hacer clasificaciones de subtipos de diferentes poblaciones virales que estén circulando en diferentes países, y de esta manera poder establecer cuáles son los tratamientos más adecuados, establecer también cuál es digamos, el grado de propagación del virus, etcétera, etcétera. Y digamos, todos estos estudios se basan básicamente en la obtención de muestras de pacientes y la secuenciación, y después se comparan estos genomas de los diferentes subtipos. Los virus, como habíamos hablado anteriormente, son de los organismos que más rápido
evolucionan en el sentido de que sus secuencias cambian bastante rápido, por lo tanto se pueden estudiar de manera bastante interesante utilizando aproximaciones filogenéticas. Por último, les quiero hablar de un proyecto que es el que se conoce como el Árbol de la Vida o el Tree of Life, que básicamente lo que este proyecto lo que hace es que trata de organizar a todos los organismos que se conocen, digamos, y que tengamos datos de secuencia para construir un gran árbol de relaciones que nos hable de todas las relaciones entre todos los organismos tal y cual ocurren en nuestro planeta y de esta manera tener un conocimiento profundo de las relaciones que existen entre organismos. Algunas bases de datos de relaciones filogenéticas y taxonomía se las dejo acá para que estudien y con esto terminamos el tema de alineamiento de comparación de secuencias.